Amén. Hermanos, ahora entonemos el himno número 560, Roca de la Eternidad. Hermanos, buenas tardes. Es una alegría y un honor estar aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Puede abrir su Biblia conmigo en el libro de Esther, capítulo 7, para continuar con nuestra serie. Esther, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Esther está después de Nehemías y antes de Job. Esther, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther:
¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte será para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Puede tomar su asiento y oramos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, delante de tus palabras. El poder que se requiere, Señor, para pastorear la iglesia, Señor, para iluminar la mente, Señor, el corazón, está en tu Espíritu Santo, Señor, en tus palabras. Por eso inclinamos todos nosotros nuestros corazones, Señor, para que tu palabra corra, Señor, y que tu nombre sea honrado, Señor. Concédeme, Señor, la lengua, Señor, como la pluma de un escritor diestro, Señor. Concédeme la ciencia, la soltura, la sabiduría, la templanza, Señor, para explicar tu palabra, Señor, la palabra que tú inspiraste, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi sermón para esta tarde, igual que el sermón del domingo pasado, la caída de los soberbios y el levantamiento de los fieles, segunda parte. La caída de los soberbios y el levantamiento de los fieles, segunda parte. Para las personas que nos visitan por primera vez y los que recién se conectan, estamos en el libro de Esther. Es nuestra costumbre estudiar los domingos los libros de la Biblia sistemáticamente. Vamos por uno del Nuevo, luego uno del Antiguo, y así vamos por la Escritura, ¿no? Hoy es nuestro turno en el capítulo 7 de Esther, la caída de los soberbios y el levantamiento de los fieles. ¿Cómo se lucha contra un adversario que es más grande, fuerte y poderoso que tú? ¿Cómo se lucha contra un adversario que es más grande, fuerte y poderoso que tú? El pueblo de Dios ha tenido enemigos poderosos a lo largo de la historia redentiva, ¿verdad? Frecuentemente el Señor pone a su pueblo en situaciones hostiles y los enemigos a los que enfrenta sobrepasan el poder ya sea por la flaqueza del ejército, ya sea por el número de las personas a las que enfrentan, ya sea por el poder político, burocrático, que oprime al pueblo de Dios. Sin embargo,
el que los enemigos del pueblo de Dios sean más grandes que el pueblo de Dios, no significa que los enemigos del pueblo de Dios son más grandes que el mismo Dios. Uno de los ejemplos clásicos para nosotros, parecido a veces a esas escenas de bullying que la mayoría de nosotros experimentamos en la escuela, donde siempre en el salón hay un grandulón más robusto que quiere golpear a los más pequeños, ¿verdad? En nuestra Biblia tenemos una historia de vindicación de esos más pequeños contra los más grandes, David y Goliat. Nosotros conocemos la historia. Y a veces uno no dimensiona lo milagroso de la historia, ¿verdad? A veces piensa que es la habilidad de David para con la onda o su fuerza de carácter. Pero todo en ese texto es milagroso. El autor quiere hacernos saber que es porque el Espíritu de Dios estaba sobre David, que David venció a Goliat. Una piedra a la distancia que él estaba no podría traspasar el casco de Goliat e incrustársele en la cabeza. Uno suele resaltar la virtud del guerrero en ese pasaje y olvidarse de lo milagroso del asunto, ¿verdad? El hecho de que Goliat hubiera arrinconado a más de 300 generales y soldados no significaba que la suerte estaba echada. Sin embargo, en un escenario tan contrario, Dios trajo la victoria sobre este gran Goliat para salvar a su pueblo. Cuanto más grandes son los enemigos de Dios y los enemigos de su pueblo, más gloriosa, irónica y paradójica es la victoria singular que Dios ofrece. Si hay algo que la Escritura deja claro desde el principio, es el destino de los malos. ¿Dónde van a parar los enemigos de Dios? Desde temprano en la historia redentiva, las palabras del protoevangelio en Génesis 3:15, ¿verdad? Que Dios aplastaría, que por medio de la simiente de la mujer sería aplastada la simiente de la serpiente, ¿verdad? La serpiente. De inmediato en esa sentencia divina, aunque no se puede entender tan temprano en la Escritura, se va desarrollando el plan en el que una y otra vez Dios salva a su pueblo y vence a sus adversarios, aplasta la cabeza de sus enemigos hostiles y los pone en vergüenza muchas veces de maneras milagrosas y otras veces, como en nuestro texto, por su providencia. A través de situaciones ordinarias e irónicas, Dios también lleva a cabo sus propósitos. En el contexto de nuestro pasaje, hemos titulado a toda la serie, lo hago a manera de recuento, la mano invisible de Dios, ¿verdad? La mano invisible de Dios, porque lo que tenemos en el libro de Esther es un libro en el que el nombre de Dios no aparece. No hay profetas que profetizan en el libro, no hay oraciones explícitas en el libro, no hay sentencias, visiones, sueños, ángeles no descienden, aparentemente no hay nada sobrenatural. Pero el autor del libro de Esther está haciéndonos saber que incluso en un imperio tan burocrático, poderoso e impío, en condiciones tan desfavorables para el pueblo de Dios, cada acción por medio de la providencia de Dios está conduciendo al Señor a cumplir las promesas del pacto, aún para aquellos que permanecieron infieles en el exilio. El complot de Naamán se ha realizado. Se ha editado un edicto, ¿verdad?, contra el pueblo de Dios para exterminarlos a todos, mujeres y niños, y tomar sus propias posesiones. Sin embargo, vimos en este comienzo de la caída de los malos, del malvado Amán, en el sermón pasado. Vimos como a manera de casi profecía su mujer le dice: si ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer es de los judíos, seguramente no prevalecerás delante de él. Amán, el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso del imperio, sale del banquete regodeándose por sus riquezas, celebrando sus riquezas, y sin embargo al día siguiente el insomnio del rey, el aparente insomnio fortuito del rey, pone a Amán en la situación vergonzosa de tener que pasear a su enemigo Mardoqueo con las ropas reales. Vimos de manera impresionante cómo Mardoqueo, humillado hace unas semanas, vestido de luto, pasa a la gloria de estar vestido con las vestiduras del rey. Vimos la caída de los soberbios y el levantamiento de los fieles.
En nuestro texto tenemos la segunda parte de esa caída de Amán. El texto empieza diciendo: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Con esta simple frase se introduce el segundo relato del segundo banquete. Y ninguno de nosotros anticiparía la manera en cómo se desarrollaría ese banquete, ¿verdad? Nadie habría podido anticipar lo que espera. El rey pregunta a Esther por cuarta vez ya en 2 capítulos: reina Esther, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te daré, ¿verdad? Y con un atrevimiento tal vez fruto de la desesperación de Esther, de ese nuevo coraje que ha venido sobre ella para identificarse con el pueblo de Dios, ella presenta su petición. Y ella dice: Señor, séame dada mi petición por mi vida y mi deseo por el pueblo de Dios. Lo que Esther está diciendo entre líneas es que su vida y la del pueblo de Dios son la misma. Ella ha unido su destino al destino del pueblo de Dios. Señor, séame dada mi vida por mi petición y mi deseo por el pueblo de Dios. En el versículo 4, el versículo 3 dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque y Esther cita las palabras del capítulo 3, versículo 13, las del edicto, dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. En el 3:13 nosotros tenemos el edicto que Amán había escrito con los escribanos, ¿verdad? Dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Esther le dice: rey, hemos sido ordenados para el exterminio, pero la sabiduría de Esther aquí es impresionante, porque presenta el problema usando una voz pasiva. Porque después de todo fue el rey quien vendió a su pueblo, al pueblo judío, por 10,000 talentos de plata. En últimas, el decreto tiene la firma del rey. De manera tácita, la táctica que está usando Esther es parecida a la táctica que usó Natán el profeta con David. ¿Lo recuerda? David: déjame contarte una historia. Hubo un hombre que tenía no sé cuántas ovejas y había otro que tenía solo una. Y este hombre tomó la oveja del hombre que solo tenía una, y David, despertando la indignación de David y la ira, dice: ese hombre es digno de muerte. Y Natán dice: ese hombre eres tú. Lo que sucede en nuestro texto es que la indignación del rey se despierta. Por supuesto, él también es ese hombre malvado, ¿verdad? Esther le dice: respondiendo el rey Asuero, dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina, y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Las palabras de Esther, mis hermanos, enviaron al rey fuera de la habitación. El shock del rey es parecido al shock en el que entró el rey David cuando se le refirió la parábola. ¿Quién es este hombre malvado? Al Esther señalar a Amán, el rey sabe que si el decreto de muerte se envió por mano de Amán, nunca se enviaría sin su permiso. Las palabras de Esther sacan al rey del estado en que está y lo conduce fuera de la habitación del banquete hacia el jardín. Hay un teólogo que trata de entrar en la mente del rey y hace un comentario que puede ayudarnos. M. Fox dice, tratando de leer las preguntas que rondaban en la mente del rey, dice: ¿puede el rey castigar a Amán por un exterminio que él mismo había aprobado? Si él hace eso, ¿no tiene que admitir su propio rol en el asunto y bajar la cabeza? Además, él ha ordenado una ley irrevocable. ¿Cómo entonces puede arreglarlo? El dilema del rey lo ha sacado de la habitación. Por otro lado, Amán está asustado. El texto nos dice que Amán prevé la ira que vendrá sobre él.
dice el texto que Amán va a los pies de Esther para rogarle. Amán está claro que la furia del rey vendrá sobre él. También Amán sabe, por otro lado, que no fue iniciativa del rey el complot del exterminio, que fue él quien trajo su agenda manipuladora sobre el rey y que no mencionó exactamente quién era ese pueblo que iban a exterminar. Así, la única oportunidad que Amán ahora tiene es rogar a la reina Esther por su vida. Para colmo de males en el texto, no puede ser peor la situación para Amán. Dice: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. En una especie de sofá, Esther estaba recostada, y Amán, la escena que tenemos es Amán cerca de Esther rogándole por su vida, porque sabe que la ira vendrá sobre él. Entonces el rey entra y ve esta escena y dice: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Los protocolos del harén real dictaban que nadie excepto el rey podía quedar a solas con una mujer del harén del rey. Así que apenas el rey sale del cuarto, Amán sabía que tenía que salir del cuarto con el rey. Él no puede quedar a solas con la reina. Pero si Amán sale de la habitación, no puede rogar por su vida. Si se queda, lo matan. Y si sale, lo matan. Está en una encrucijada y ambas posibilidades están fuera de sus manos. Este hombre poderoso ha sido atrapado por la providencia, una situación que él no planeó. Amán está atrapado porque incluso en presencia de otros, ningún hombre podía acercarse a una mujer del harén del rey a una distancia de 7 pasos. Y lo que Amán ha hecho es impensable en los protocolos del palacio. Está cerca de la reina, encima de ella. Por eso la expresión del rey dice: ¿ahora querrás también violar a mi propia reina en el palacio? Hay unos comentarios rabínicos que dicen que la razón por la que es un poco gracioso, ¿no? Que Amán no estaba al pie de la reina, sino que el ángel Gabriel le dio un empujón, un tropezón a Amán para que cayera cerca y el rey lo encontrara en el momento exacto para que quedara pillado, ¿verdad? Ahora, el que cayera sobre el mueble donde ella estaba era inaceptable. La situación de este grandioso hombre, del segundo hombre más poderoso, ha cambiado en un par de segundos. En una mañana está en la gloria en que celebra sus riquezas, y en la noche del día siguiente será condenado a la horca que él mismo levantó para Mardoqueo. Mis hermanos, qué ironía en el texto, que sus propios poderes y su soberbia no pudieron librarlo. Esta escena que tenemos en el texto es sobre a quién se le da la vida y a quién no. Ambos, tanto Esther como Amán, piden por sus vidas en este capítulo, pero ninguno está en control de sus respectivos destinos. Ambos están atrapados en una compleja red de situaciones que han venido sobre sus vidas, pero el destino de Esther está unido con el de su pueblo, y el de Amán lo ha sorprendido como ladrón en la noche. Amán el agagita pasó de ser el segundo hombre más poderoso a una muerte ignominiosa como traidor del rey. En el versículo 9, después que le cubrieron la cabeza, uno de los consejeros del rey dice: he aquí en casa de Amán. Al parecer está señalando la horca porque era tan alta que se veía desde cualquier parte del palacio. He aquí en casa de Amán, la famosa horca, ¿verdad?, que él había hecho para Mardoqueo de 50 codos de altura. Pero Mardoqueo es el que ha hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El autor quiere hacernos saber la peripecia del pasaje. Así lo colgaron en la horca, pero la que él había preparado para Mardoqueo. Estos puntos de giro que hemos visto una y otra vez en esta serie, en las que el autor quiere
quiere incluso que nosotros nos sorprendamos y uno llega casi que a parecerle cómica la situación, irónica. Esta peripecia, este giro inesperado, es una historia trágica e irónica sobre cómo los mejores planes de una persona pueden en un instante cambiar y producir lo opuesto de lo planeado. Es especialmente irónico cuando esta persona ha tenido todo el poder de un gran imperio a su favor y su caída comienza con algo tan insignificante como una noche de insomnio. El autor quiere hacernos saber quién está en control del universo, incluso en el imperio más grande y más impío del antiguo mundo, ¿verdad? El imperio medo-persa en esos días. Aunque Amán es poderoso y aunque sobre la cabeza de Amán está un rey más poderoso, aunque tienen un ejército poderoso y una burocracia poderosa que castiga, que hace leyes innecesarias, con todo aquello, ninguno de ellos sostiene su mano en su propia vida, sino que la mano de Dios está trabajando a través de su providencia de situaciones ordinarias, aparentemente impías, para salvar a su pueblo, para cumplir las promesas de su pueblo, de un pueblo infiel, aún en el exilio. Esther, por otro lado, ha sido acusada de cruel en este pasaje. Muchos teólogos han venido contra Esther. Por un lado, porque ella ocultó su identidad y de repente sale como la más judía de todos a interceder por los judíos. Me parece cruel contra Esther. Por otro lado, ella sabía que Amán le estaba rogando y no la estaba violando. Ella pudo haber defendido a Amán delante del rey. Rey, cálmate. Amán está aquí rogando que no venga su ira. Se le ha acusado de falta de piedad. Pero lejos de eso, por el contrario, este es el momento de su más alta fortaleza de carácter al cumplir su más alto llamado. Se nos olvida que Esther no está aquí para modelar el rol de la mujer, no. Esther está en una situación en que ninguna de mis hermanas estará nunca. Es la reina del imperio más poderoso del mundo. Por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Ella llega a tomar su papel como reina solo después que decide alinearse a su misión con el pueblo de Dios. Ella ahora es más que una esposa trofeo o una reina de nombre solamente. Ella ha usado el poder de su investidura en favor de su pueblo. Recuerden las palabras que Mardoqueo le dijo en el 4:14. ¿Quién sabe si para esta hora es que tú has llegado al reino, verdad? ¿Quién sabe si ese concurso de belleza, todas las situaciones de opresión, de hostilidad con que se te arrancó de tu hogar, quién sabe si esa corona es algo más que un trofeo y es para esta hora que tú has llegado al reino? Esther es retratada por el autor en su poder real, no en su carácter personal. El retrato es sobre el poder real de Esther, no sobre su carácter personal. Siendo la reina de Persia, Esther llega a ser la monarca de los judíos. Desde que Saúl, el ancestro de ellos, falló con la comisión que se le había dado, ¿verdad? De castigar a los amalecitas, de vengarse de los amalecitas. Aunque Esther no esté consciente, no lo sabemos, Esther es una reina judía en tiempos de una guerra santa. El concepto de guerra santa puede parecer escandaloso, pero la guerra fue iniciada por Dios para sus propios propósitos. Y el rey de Israel tenía que ser el líder del ejército de Dios y responsable de ejecutar la guerra de acuerdo a la iniciativa divina. Los amalecitas, según Éxodo 17, fueron los primeros malvados que intentaron desaparecer al pueblo infante de Dios recién salido del exilio, recién salido de Egipto. Y Dios dio instrucciones a Saúl, el primer rey de Israel, de atacar y destruir a los amalecitas, incluyendo a las mujeres y a los niños. Mis hermanos, las palabras de exterminio que se le dieron a Saúl en reversa son las mismas palabras de Amán en el capítulo 3, versículo 13.
Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Y en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. De hecho, son las mismas palabras ahora del decreto contrario que luego llegaría a emitir en el próximo capítulo Mardoqueo, en el capítulo 8, verso 11. Y que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen en defensa de su vida, prontos para destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aún sus niños, mujeres, y apoderarse de sus bienes. No se nos puede perder de vista que lo que está aquí en guerra es la simiente de Dios contra la simiente de Satanás. Lo que Dios está haciendo aquí es salvar a su pueblo, y el retrato de Esther no es sobre su carácter personal, es sobre su poder real como reina de los judíos en días de guerra. Saúl desobedeció y fue descalificado. Esther se identifica con el pueblo de Dios. De hecho, según la tradición rabínica, una vez más, la excusa que ofreció Saúl cuando fue reprendido por no matar a Agag, no, es que yo quería concederle una última noche con su esposa. Y la tradición dice que el hijo que nació de esa última noche sería uno de los ancestros de Amán, el malvado. Amán actuó con el anillo como rey de los enemigos de Dios. Mis hermanos, la historia de Esther demuestra que Dios trabajó providencialmente por medio de Mardoqueo y de Esther para cumplir las promesas de protección que anteriormente habían sido cumplidas a través de la guerra. Para embellecer la historia se han acumulado yo le he leído a lo largo de estos sermones pasajes extrabíblicos de comentaristas que se acumulan tratando de embellecer la historia porque puede parecer muy ruda. Hay una conversación acuñada entre Mardoqueo y Amán justo antes de la horca. Y Mardoqueo, cito, habló con Amán diciendo: ven conmigo, Amán, enemigo inicuo y opresor de los judíos, para que podamos colgarte en la horca que has erigido para ti mismo. Entonces el malvado Amán respondió: antes que me lleves a la horca, justo Mardoqueo, no me ahorcarás mientras cuelgan criminales comunes, pues he despreciado a los grandes hombres y a los gobernantes de las provincias, los he hecho esperar. He hecho temblar a los reyes ante las palabras de mi boca y la expresión de mis labios. He asustado a provincias. Yo soy Amán y mi nombre es el virrey del rey, el padre del rey. Te ruego, justo Mardoqueo, que no me hagas lo que pensaba yo hacerte. No recuerden en mí el odio de Agag, el rey Agag, ni los celos de Amán, de los amalecitas. Ahora, aunque es extrabíblico, estos comentaristas son fieles a la teología del texto, es decir, entienden que lo que está en juego no es si Esther fue cruel o no, es si Dios cumplirá las promesas de salvar a los suyos a pesar de que son infieles. Es si en un contexto tan lejos del templo, tan lejos del sacerdocio, de los sacrificios, de los profetas, en un contexto en donde parece que ya no queda una fe verdadera, ¿obrará Dios incluso por esa clase de judíos? ¿Cumplirá sus promesas si no hay ejército, no hay nada? La providencia maravillosa de Dios ha puesto al enemigo de Dios en la horca que había preparado para el judío Mardoqueo. Él salvó en el exilio por medio de su providencia. El Señor movió una maquinaria política imposible de mover normalmente. Mis hermanos, mover esta maquinaria política requeriría una influencia enorme. Y el Señor lo ha hecho. El aparente noche de insomnio fue el cambio de todas las cosas. Las Escrituras describen en el retrato final del pueblo de Dios cómo se ven los malvados que conspiran para exterminar a la iglesia o al pueblo de Dios. Podemos repasar varios textos. Job capítulo 18, versículo 8.
Job capítulo 18, versículo 8. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar y se afirmará la trampa contra él. Aquí está Bildad describiendo la suerte de los malos. Lo que dice en otras palabras es que mientras ellos hacen trampas, cavan sus propias trampas. En el Salmo capítulo 9, versículo 15, un texto más explícito. Aquí se está dando gracias por la justicia de Dios. Salmo capítulo 9, versículo 15. Dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová ha hecho conocer el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. El salmista celebra que los que se rebelan contra Dios en últimas, los que luchan contra exterminar el nombre de Dios de la faz de la tierra y por ende al pueblo de Dios en últimas, todos serán sorprendidos, caerán en las trampas, en las fosas que ellos cavan para nosotros. Proverbios capítulo 26, versículo 23. Proverbios capítulo 26, versículo 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina el engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Y aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Los impíos no maquinan en una frecuencia en que Dios no pueda escucharlos. Incluso si delante de nosotros nos sonríen y son amables, sus maquinaciones están siempre delante de los ojos de Dios. Es decir, Dios no es ignorante de las maquinaciones de los hombres malvados para extinguir su nombre de la tierra. El pueblo de Dios una y otra vez ha estado en situaciones en las que una victoria no es posible, mis hermanos. En las que una victoria no es posible humanamente hablando, pero el pueblo de Dios cuenta con las promesas de Dios. Ahí están al borde del Mar Rojo, en Éxodo 14. Le pregunta a Moisés al Señor, Señor, ¿qué haremos? Y el Señor le dice, estate tranquilo. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Y en el capítulo 15 ya estaban cantando, celebrando que la gloria de Faraón había sido hundida en el mar con sus carros y con sus caballos. ¿De quién fue la obra? La obra era del Señor. La obra era del Señor. Nadie humanamente hablando habría sido capaz de vencer a Faraón. No había ejército capaz en el mundo antiguo de vencer a Faraón. Pero Dios milagrosamente levantó las aguas y hundió su soberbia para salvar a su pueblo. Su pueblo no era perfecto. Su pueblo tenía pecado mientras cruzaba el Mar Rojo. Sin embargo, ya estaban en pacto con Dios y Dios estaba siendo fiel a su pacto. Nabucodonosor, ¿qué de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, verdad? Humillado, convertido por una herida del cielo, de ser el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, a terminar arrastrado con boantropía o como un hombre que se cree una bestia. Quisiera leer la derrota de Sennacherib también en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 20 al 33. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 20 al 33. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Sennacherib había invadido a Judá y no habían recursos para vencerle, pero ellos contaban con Dios. Oraron por esto y clamaron al cielo, y el texto dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria.
Y este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios, y allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó a Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, el rey de Asiria. No había recursos humanos, pero la mano de Dios envió sus ángeles, y en nuestro texto, esta gran maquinaria política que desata su ira cuando quiere, que ha decretado el exterminio contra Mardoqueo, contra el pueblo de Dios, es revertida en una noche por la providencia de Dios. Mis hermanos, en el capítulo 8, el capítulo que sigue, en los primeros 2 versículos se deja ver el cambio de la historia, la caída de los malos y el levantamiento de los fieles. Dice: en el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. ¿Qué estaba haciendo Amán unos capítulos atrás? Presumir sus predios. Presumir sus predios pensando que la gloria de la vida consiste en las riquezas que uno tiene. Y al día siguiente todos sus predios serían entregados a la reina Esther. Sus descendientes que se gloriaban de la gloria de Amán quedarían despojados. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther lo declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El día anterior él tenía acceso al anillo real. El texto dice que el anillo se recogió cuando se le quitó a Amán. Es la inferencia del pasaje. Y luego pasa a manos de Mardoqueo. Lo que era una aflicción para el pueblo de Dios ahora ha sido transformado en un poder y una gloria por la intercesión divina. La caída de los malvados y el levantamiento de los fieles es en últimas la escena escatológica de la victoria para nosotros, de la victoria para el pueblo de Dios. Es increíble, mis hermanos, que mientras uno lee pasaje, uno no se parece tanto a la reina Esther. Uno quisiera parecerse al carácter de Mardoqueo, pero es feo que uno llegue a identificarse con la soberbia de Amán y con la futilidad de Amán, un hombre que confía en su propio poder, que está tratando de escalar y de tener más cosas para asegurar su vida. Si tan solo tengo esto y esto otro y esto otro, yo voy a estar bien. Y si esta persona la quito de mi camino y ocupo su puesto, yo voy a estar bien. Es increíble que mientras uno lee pasaje, muchas de las características que aparecen en Amán sean un espejo para nosotros: ávaros a veces de poder, hambrientos de venganza, inconformes, viciosos de poder, de control. Sin embargo, Esther se identifica con el pueblo de Dios como Cristo lo hizo. Esther dice: mi vida por mi deseo, mi pueblo por mi petición. Pero Esther salió viva del palacio. Cuando Cristo dijo mi vida por mi deseo y mi pueblo por mi petición, no salió vivo de la cruz. Esther, en últimas, al identificarse con el pueblo del pacto y lograr la liberación, es un tipo lejano del verdadero Salvador Redentor, del verdadero líder de la guerra santa, el que está peleando en su trono por nosotros, ¿verdad? El que se ofreció a sí mismo por nosotros, que somos más parecidos a Amán que Mardoqueo. Este gran Salvador, que no es que estaba vestido de ropas reales como Esther, no tenía una corona sino una de espinas, y por el contrario, desnudo sobre la cruz, sufrió la vergüenza por todos aquellos que habían sido exiliados, por todos aquellos que el Padre le había entregado. Cristo, mis hermanos, es un mejor y más fiel Salvador, más potente, más poderoso. Cristo no es un rey ambiguo. Cristo no es un rey ambiguo. Cristo dijo claramente: el que no es con nosotros, contra nosotros es. Y sus discípulos lo entendieron. Frente a Cristo y a su visión no hay posiciones intermedias. Cristo dice claramente que los que están en su favor, los que no están a su favor, están contra él. Y precisamente su carácter
perfecto, sin ambigüedades, lo llevó a la cruz. Pero es ese carácter el que Él ha prometido también salvarnos a pesar de nuestras ambigüedades. Es lo que nos da esperanza a nosotros. Él es el verdadero general. Mis hermanos, si hubo esperanza para aquel pueblo en una situación tan hostil, hay mucha esperanza para nosotros. Las maquinarias políticas, mis hermanos, en últimas, ninguna de ellas maquina fuera de la presencia de Dios. Ninguno de ellos que hacen sus planes para el exterminio de la iglesia. Nosotros oramos, ¿verdad? Votamos, hacemos lo que responsablemente está en nuestras manos para luchar por las libertades que Dios nos ha dado, pero en últimas ellos están cavando su propia fosa. No vencerán al Cristo de Dios, mis hermanos. Todos aquellos que se constituyen enemigos de Cristo no lo vencerán, serán atrapados en sus propios lazos. Y su pueblo será vindicado. Su pueblo será vindicado no porque sea perfecto, precisamente porque es su pueblo y Él está en pacto con su pueblo y Él cumplirá las promesas de su pacto. Eso es para ti, mi hermano. Cristo está a la diestra del Padre como un general a tu favor. No permitas que se te convenza que Cristo está contra ti, como si su brazo fuera flaco para no luchar en favor tuyo. Cristo, el gran general, el libertador, está a la diestra del Padre. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Su poder sobre todas las cosas está en favor tuyo. A pesar de ti y a pesar de mí, Él está en favor de nosotros. Hay imágenes en el libro de Apocalipsis, con eso quiero terminar, que dejan claro que nuestro Salvador no es un Salvador ambiguo. Todos los que me escuchan que no están en Cristo están contra Él. Y el único destino que le espera a aquellos que están contra Cristo es el juicio. Es el juicio. Es necesario correr a Cristo porque Él mismo es el refugio para nosotros. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuándo fue que dejamos de orar a un Dios tan poderoso como este? ¿Cuándo fue que dejamos de echar mano de sus recursos sobrenaturales? ¿Están los hombres poderosos de esta tierra por encima de Él acaso? ¿Cuándo fue que dejamos de echar mano de este que no puede ser vencido nunca? Apocalipsis 19, versículos 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre que dice: Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos míos, nosotros somos su pueblo. Que no se nos olvide que contamos con Él. ¿Acaso no podemos orar? Tenemos miedo de orar: Señor, estoy esperando tal cosa. Mete tu mano poderosa en ese asunto. ¿Por qué Dios no puede hacerlo? Si en el universo impío del reinado de Persia su mano invisible estaba salvando,
No hay ningún lugar entonces donde Dios no pueda meter su mano para obrar en favor de su pueblo. Hermanos míos, ¿cuándo fue que dejamos de echar mano y confianza de este Dios nuestro? Él está por nosotros, por nuestros hijos. Él ha decretado la caída de los malvados y el levantamiento de los fieles. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus misericordias, Señor. Echamos mano de tu poder, Señor, sobre la lluvia, sobre los huracanes, Señor. Ten compasión, Señor. Ten compasión con tu poder y aleja estas tormentas, Señor. Mira que va, Señor, según los meteorólogos, hacia los hermanos de San Andrés y Providencia. Por favor, Padre amado, apacigua estas tormentas, Señor. Ten compasión, Señor. Ten compasión de todos los que han sido damnificados, Señor, en nuestra ciudad. Echamos mano de ti y de tu poder. Tú estás proveyendo a través de un sinnúmero de personas, Señor. Tú proveíste maná en el desierto a más de 600,000 hombres, Señor. Muchos de ellos no eran creyentes, Señor. Pero tu misericordia puso pan en sus mesas, Señor. Nosotros oramos que a través de quien quieras, a través de los que le has dado recursos entre nosotros, Señor, tú puedas asistir el dolor, el quebranto, Señor, de muchas familias en nuestra ciudad, Padre. Padre, guarda tu iglesia, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que ya no tienen fuerza, Señor, para luchar. Pero tú no estás cansado, Señor. Tú nunca te cansas. Tú nunca eres vencido, Señor. Levántate, Señor, y sean esparcidos nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, terminamos en este momento la transmisión para los que están conectados.